Buenas a todos y todas, nos encontramos nuevamente, en este caso para hablar de una temática del día de hoy, una temática bien actual y muy vigente que es el relanzamiento de la UNASUR, en qué consiste y qué diferencias puede haber en relación al proyecto original, el proyecto que se gestó en el año 2008. Vamos a empezar haciendo un devenir histórico. Para quienes no están al tanto, cuando hablamos de la UNASUR, hablamos de un bloque geopolítico que se encargaría de lograr la unificación bien de ciertos criterios entre distintos países sudamericanos, justamente tratando de seguir un poco el modelo de la Unión Europea y al mismo tiempo el modelo de la Unión Africana. Luego vamos a ver qué particularidades y qué problemas ha encontrado este bloque a lo largo de su historia, bien, pero vamos a arrancar haciendo un poquito un devenir general. Cuando hablamos de este bloque, hablamos fundamentalmente de los principales países de Sudamérica, básicamente de todos los países sudamericanos, a excepción de la Guayana Francesa, que queda por fuera, bien justamente por ser un territorio de ultramar de Francia. El resto de Sudamérica, incluso Guyana y Surinam, forman parte de este bloque. Un bloque que igualmente se está relanzando el día de hoy en Brasilia con varias particularidades y con varios aspectos que han dado mucho que hablar y que analizar. Vamos a empezar haciendo un devenir histórico y vamos a comenzar diciendo que este bloque surge en el año 2008 a raíz de un contexto global muy particular. Estamos hablando del mundo unipolar, un momento en el cual Estados Unidos de alguna manera es la potencia hegemónica indiscutible, y en América Latina desde hacía varios años, justamente a raíz de varias críticas en los años anteriores al ALCA y a otros organismos que habían estado muy bajo la órbita de los Estados Unidos, habían llevado a que varios presidentes latinoamericanos de ese entonces, fundamentalmente presidentes asociados a lo que es la izquierda tradicional o a la izquierda popular, podríamos decir, de alguna manera se habían encolumnado bien dentro de lo que eran estas críticas a los Estados Unidos, al consenso de Washington que se había gestado en los años 90, bien, y de alguna manera el proyecto de la UNASUR, cuando surge un poco como consolidación de todas esas críticas que se habían concentrado y acumulado. La idea es justamente gestar un proyecto autónomo para Sudamérica con una concepción propia. Como en aquel entonces la mayoría de los gobiernos que estaban presentes en la región eran gobiernos dentro de lo que se conoce como esta izquierda popular, vamos a mencionar el caso del Frente Amplio en Uruguay, el caso del kirchnerismo, bien, en la Argentina, el caso del Partido de los Trabajadores en Brasil, bien, o otros casos que también tenemos precisamente, como por ejemplo, para dar un poco más de pie y un poco más de letra, los resonados casos de Venezuela con Chávez, o también los casos de Bolivia con Evo Morales, y también luego sumamos al caso de Ecuador, bien, con la figura del o sea, el correísmo como movimiento político, bien. Vamos a pasar un poco en limpio esto, ¿no? El contexto yo les mencioné en el que surge justamente un contexto de respuesta a los Estados Unidos, por lo cual tiene una fuerte connotación ideológica desde su origen, ¿bien? Más allá de que también van a estar otros países como Chile, que sabemos que suele tener una postura muchas veces más, incluso con gobiernos de izquierda, una postura mucho más corrida al centro, sino en algunos momentos más hacia la derecha desde el punto de vista ideológico. Vamos a ver que también tenemos otros casos como el de Colombia, en el cual estaba en pleno auge el uribismo, bien, y de alguna manera el contexto justamente se presentaba en distintas disputas y confrontaciones que, por ejemplo, en el año 2010 casi llevan a una confrontación entre Venezuela y Colombia. En ese contexto, la UNASUR surge con la idea justamente de intentar mediar, de intentar dejar ciertas diferencias, pero no oculta en este sentido que originalmente surge como un bloque de respuesta, como un bloque de contundencia política muy marcada, bien tratando de separarse de lo que había sido la agenda de Washington en los años anteriores. Obviamente este proceso se va a sostener durante varios años, sin embargo ya para el 2012-2013 el proyecto de la UNASUR empieza a mostrar ciertos resquebrajamientos. En el medio tenemos el fallecimiento de varias figuras significativas, no solo Néstor Kirchner en la República Argentina, sino Hugo Chávez en Venezuela. Y en los años posteriores también se consolidan un giro ideológico muy marcado de la región que está encabezado por distintos procesos que se fueron gestando, ¿no? Tanto el proceso del ascenso de Mauricio Macri en la Argentina, el caso de el impeachment que se le realiza a Dilma con el ascenso de Michel Temer, para posteriormente favorecer a lo que va a ser el ascenso de Bolsonaro, y otros giros que se van a ir dando. Por ejemplo, el caso de la presidencia de Santos en Colombia, que va a terminar siendo luego suplantada por la presidencia de Duque. Bueno, distintas figuras, además del ascenso de Piñera en Chile y otros casos.
Con todo este vuelco ideológico que va teniendo un poco la región, lo que vamos a ver es que definitivamente este proyecto que se había gestado empieza de a poco a sufrir un desgaste entre los años 2017 y 2018, que finalmente en el año 2019 se capitaliza de manera muy contundente en el fracaso del mismo, justamente porque de alguna manera la implementación efectiva de un proyecto al estilo Unión Europea había fracasado. Si bien la idea del Parlasur estaba vigente, jamás llegó a tener una práctica operativa real. Y por otro lado, también los problemas estuvieron presentes de manera muy clara y muy contundente. Esto, de alguna manera, más los giros ideológicos, justamente de una derecha latinoamericana que muchas veces está muy asociada por ahí a cierta simpatía con Washington y demás, de alguna manera termina socavando bien el proyecto de la UNASUR ya durante lo que es la administración de Donald Trump, bien, y efectivamente terminamos teniendo un giro muy importante en relación a la UNASUR, porque en 2019 es Brasil, bien, quien había sido uno de los grandes impulsores del bloque, termina abandonando el mismo. Y sin la locomotora sudamericana, el bloque de la UNASUR medio como que pierde un poco su razón de ser. De ahí en adelante vamos a tener la salida de un montón de países, bien, de la región, hasta que prácticamente el bloque quedó totalmente vaciado, bien, hasta llegar al contexto actual. En el medio de todo eso nosotros tuvimos una pandemia, tuvimos una reconfiguración global y así llegamos al escenario actual, bien, que está marcado fundamentalmente por los desafíos, bien. La UNASUR en el relanzamiento que tuvo el día de hoy, más allá de que Brasil evitó hablar de un relanzamiento justamente porque Uruguay planteó esta idea de evitar hablar de un relanzamiento, sino más bien de una reconfiguración, bien, y demás, con la idea de lograr ciertos acuerdos y ciertas cooperaciones regionales, pero de alguna manera la foto emblemática nos marca que efectivamente hubo un relanzamiento de la UNASUR con varias particularidades. Que el relanzamiento haya sido en Brasilia no es un hecho menor y que Lula da Silva haya sido el orador principal, bien, de la misma tampoco nos habla menos. El giro y el retorno a la UNASUR solamente es posible porque Brasil, con su peso político, con su peso geopolítico y con su determinación, tiene la potestad de poder retomar el proyecto de la UNASUR, sabiendo que buena parte de Sudamérica se encolumna detrás de su decisión, bien, independientemente de las diferencias ideológicas entre gobiernos de izquierda y derecha. Si Brasil, que es el motor de Sudamérica, retoma el proyecto, buena parte de Sudamérica lo hace detrás de sí. En este caso también, como para ir también mencionando otro detalle que me pareció bastante significativo, también está esta cuestión del giro pragmático que va a tratar de darle a la UNASUR en este último tiempo Brasil, fundamentalmente tratando de aprender de los errores del pasado. Esta sobreideologización que hubo en otro momento no es necesaria en este contexto, porque el contexto del 2023 está atravesado ya no por un mundo unipolar y una necesidad de respuesta al consenso de Washington, sino más bien por un contexto de multipolaridad en el cual se sabe que Estados Unidos es un actor con fuerte gravitación dentro de lo que es el sistema latinoamericano, pero al mismo tiempo China es otro actor con mucha incidencia en el escenario. Bien, de hecho, es el mayor socio comercial por fuera de los distintos países latinoamericanos de muchos de estos países, y al mismo tiempo se suman otros países que también tienen importantes inversiones, desde el bloque de la Unión Europea hasta India, por ejemplo, con fuerte presencia en Brasil, en Argentina o en Uruguay. En medio de todo este contexto que yo les estoy mencionando, el escenario de multipolaridad favorece, vamos a decir, a la región. Por eso es que el escenario ya no se presenta tan desde un punto de vista ideológico, y el gran desafío que va a tener es justamente convertirse en un bloque más pragmático y no tan sobreideologizado, en un bloque que pueda mantener cohesión y unidad en relación a la toma de decisiones, como por ejemplo la Unión Africana, o en un bloque que incluso pueda avanzar en cierta cooperación económica más allá de las diferencias de regímenes y la diferencia de izquierdas y derechas, como por ejemplo lo está haciendo la Organización de Cooperación de Shanghái en Asia, que precisamente aglutina distintos tipos de gobierno con diferencias muy marcadas e históricas muchas veces entre sí. En este caso, el escenario de la cooperación que abre la UNASUR es por ahora un proyecto. Sin embargo, tiene enormes desafíos por delante. Consolidarse es el principal, pero el desafío más importante va a ser no sufrir cambios significativos como sufrió en el pasado ante cambios de gobiernos. Bien, el desafío principal entonces de la UNASUR será ese, al mismo tiempo que intentará seguramente avanzar en una cooperación mucho más pragmática, mucho más utilitaria y de alguna manera vinculada a el escenario de multipolaridad, donde lo que más le conviene a la región precisamente es hacer negocio con distintos actores, tratar de priorizar los intereses regionales y evitar caer en un escenario de
quedar absolutamente bajo la órbita de uno de los distintos países que se disputan bien la aspiración geopolítica en relación a nuestra región. Dicho esto, los desafíos de la UNASUR están sobre la mesa y las polémicas también, la presencia de Nicolás Maduro, quien retoma con Venezuela a la UNASUR, ha generado ciertas polémicas, bien, pero tengamos en cuenta que el giro pragmático no es solamente de la UNASUR, es un giro pragmático que el propio Estados Unidos, por ejemplo, está teniendo. De las críticas y los cuestionamientos feroces que Estados Unidos realizó desde 2015-2016 en adelante al gobierno de Nicolás Maduro, vamos a ver que se han minimizado esas críticas justamente porque Estados Unidos no solo quitó el reconocimiento oficial a Juan Guaidó, sino que aparte empezó a retomar bien el comercio petrolero con Venezuela. Bien, de hecho, varias empresas como Chevron están ya operando nuevamente en Venezuela. Este giro pragmático que Estados Unidos ha tenido es también de alguna manera el giro pragmático que América Latina está empezando a tener en torno a Venezuela, independientemente de las particularidades ideológicas y de las distintas denuncias que se han realizado. De hecho, también, aunque el gobierno de Dina Boluarte de Perú también tiene denuncias por violaciones de derechos humanos, si bien Dina Boluarte no estuvo presente, sí estuvo presente un representante del gobierno peruano, lo que indica que claramente el proyecto es tratar de lograr una integración regional más allá de las diferencias ideológicas, apuntando a una primacía regional de América Latina con cierto pragmatismo y no tanto con una sobreideologización como en el pasado. Los desafíos están sobre la mesa y a partir de ahora la UNASUR tendrá que ver cómo empieza a desenvolverse en ese escenario. Si este video te gustó, no dudes en dar una ayuda con un me gusta, así que nos encontraremos en el próximo video y hasta la próxima. Un saludo.